Continuando con la segunda parte de Pensar rápido, pensar despacio, se pone de manifiesto un poco más a fondo cómo los conceptos que se dieron en la primera parte van moldeando mucho más que solo conceptos que a simple vista no afectan o es un simple movimiento de la mente. La ley de los pequeños números, las relaciones causales sin sentido. Normalmente nosotros tendemos a dar explicaciones a las cosas, a hacer una causa de algo que nos dicen, nos hacen una afirmación y como suena coherente, suena lógica, se la damos. Un ejemplo aquí, para poder explicar esto en el libro, se propone una cierta enfermedad. Aquí ocupemos como ejemplo la diabetes en el sector rural. Entonces, se habla de que sí, hay una mayor incidencia de la diabetes en el sector rural. Se hace esta afirmación y se pide a la gente que explique. Entonces, claro, se viene a nosotros a la mente relaciones causales que traten de explicar esta afirmación. Entonces, sí, es que la gente en el sector rural vive de una forma más precaria, no tiene condiciones, entonces tal vez por eso son más propensos. Ahora, ¿qué pasa si la afirmación dice lo contrario? La diabetes es menos casual en la población rural. Entonces dice, sí, es que realmente la gente del campo come algo natural, come directamente del árbol al plato. Entonces realmente nuestra mente hace que tengamos relaciones causales sin sentido. Muestras grandes versus muestras pequeñas. Lo que realmente explica la sensación o el hecho de que nosotros respondamos esto es las muestras pequeñas. El hecho de que haya muestras pequeñas nos puede llevar a resultados extremos mucho más seguido. Por eso es que en la estadística se sugiere y existen ciertos métodos para poder aplicar muestras grandes ante una toma de datos verídica. Entonces aquí tenemos que las muestras grandes realmente son las que muestran precisión y acá pueden tener resultados extremos que nos pueden llevar a afirmaciones como la de la diabetes, ¿no? Que nuestro cerebro inmediatamente dará más relaciones causales y le dará un poco de coherencia, algo que no puede ser muy cierto. El sistema 1 suprime la ambigüedad, trata de suprimir todas estas lógicas que nos pueden hacer pensar que si estamos o no estamos haciendo bien nuestras conclusiones, y el sistema 2 es el que se encargará de dar duda, de generar preguntas que nos hagan luchar contra el sistema 1 y buscar una verdad más convincente. Ahora, esta verdad vendrá en rangos, ¿no? Y jalará de una manija a la otra. Como por ejemplo, ¿qué tan duro será negar una información que venga en el New York Times? Tal vez sí, con esto nos podamos volver un poco más atentos y no prestar atención al chisme del barrio, a alguna publicación en una red social que no esté muy bien fundamentada. Pero ¿qué tan difícil puede llegar a ser desmentir una información que haya en la BBC, en el New York Times, en la CNN? Entonces la estadística se basa en este sentido en que nosotros siempre respondemos a qué pudo haber sido. Sin embargo, lo que debemos responder es qué sucedió. Entonces, ¿qué pudo haber pasado a raíz de la información que nos dan? En lugar de nosotros rebuscar esa información, ver si es que es precisa, si es que no lo es, y de ahí en realidad sacar las conclusiones. La estadística es tan asombrosa y juega con nuestra mente de tal magnitud que no nos damos cuenta. Aquí nos ponen un ejemplo en el cual el M es masculino, F femenino. Lo que se nos viene a nuestra mente que lo más probable es tal vez la última, ¿no? En la que es masculino, femenino, en una muestra aleatoria. Sin embargo, las tres opciones son igual de probables en una muestra. Entonces, esa es una lógica que nuestra mente, por no verle cierta coherencia en lo aleatorio, tenemos una idea de lo aleatorio que está un poco equivocada, nos hace pensar que tal vez la última opción es la que más se apega a una posible muestra aleatoria.
Después se habla del efecto ancla. El efecto ancla es una guía para poder estimar una cantidad que todavía no se tiene en mente, pero este nos sirve de guía para poder apegarnos a dicha cantidad. Se habla con un ejemplo muy interesante. Dice, ¿usted cree que estime si la edad de Gandhi estuvo muy por encima de los 140 años? Entonces, a nosotros nos ponen una ancla en 140 años y inmediatamente nuestro cerebro nos hace pensar en que Gandhi tuvo cierto rango de edad bastante avanzado. Tal vez vamos a decir que no fue, pero y si la siguiente pregunta nos hace pensar, entonces, ¿qué edad tuvo? Nosotros estimaremos una edad que supere tal vez los 100 años y sea un poco más coherente a la realidad. Pero esta edad de 140 nos sirvió de ancla para poder decir nuestra estimación, que sin esta no sé qué hubiéramos elegido, pero nuestro cerebro se acoge bastante a los datos que nos brindan. Existen los ajustes del efecto ancla en los dos sistemas. En el caso del sistema 2, se dan ajustes fallidos en cuanto tal vez tiene que ver con sensaciones. Entonces, si uno viene manejando, por ejemplo, en una vía, en una carretera y llega a la ciudad, no bajaríamos tanto la velocidad porque el ancla que venimos teniendo de la velocidad de la carretera nos hará creer que en comparación con eso estamos yendo despacio. Lo mismo ocurre tal vez con el volumen de la música o similares. Y el sistema 1, donde funciona el priming, nos hace creer que estamos sugeridos por ciertos valores que nos brindan. Acá viene el ejemplo de la edad de Gandhi, o el hecho de que, oye, tal vez tienes amortiguada tu pierna izquierda, y el cerebro inmediatamente se va a la pierna y dice, tal vez, y lo piensa, ¿no? Entonces es un ancla de la cual nuestra mente se va hacia aquella información que nos brindan. Esto es bastante usado en el comercio, no solo en el comercio online. Se pone un ejemplo bastante interesante en un supermercado en el cual se dice que esta promoción se aplica solamente en 12 compras. Entonces, las personas que tal vez hicieron esta promoción, esta publicidad, dijeron, no, obviamente tal vez vendamos 5 o 6, pero pusieron el ancla en que la gente se está llevando, quisieron hacer tener esa idea a la gente que se están llevando grandes cantidades que van de 12 para arriba. La gente no, entonces tenemos que aprovechar y provisionarnos con 7, 8 tal vez de las que han encontrado 3 o 2, y es un efecto que se usa bastante en el comercio de distintas formas. Esta, en conclusión, viene siendo una decisión del sistema 2 que es guiada por la información que se le da al sistema 1. Ojo, aquí tenemos que recordar el concepto de Wysiati, que es el efecto de lo que nosotros vemos. Todo lo que nosotros vemos es la realidad, sin embargo hay cosas detrás que debemos tomar en cuenta para que en realidad podamos tomar una decisión. La ciencia de la disponibilidad, la psicología de la disponibilidad. Se habla también de la heurística de la disponibilidad, como las otras heurísticas, que son las que sustituyen una pregunta más fácil para responder una más difícil. En cuanto a qué se pega la disponibilidad, es a la facilidad de ideas que tenemos en la mente. Esto nos puede llevar a pensar muchas veces que yo hago más que los demás. Sin embargo, nos deja el autor una reflexión importante. Cuando tú estés pensando esto dentro de un grupo, de una pareja, la otra persona está pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la disponibilidad que nosotros tenemos hacia nuestras ideas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, es mucho más clara que la que pudieron haber aportado los otros. Entonces, cuidado con la disponibilidad, porque guía bastante nuestro cerebro, nuestras emociones. El hecho de haber esta semana escuchado que hubo 2 accidentes de aviones no nos puede hacer tomar, por ejemplo, la decisión de no volver a tomar avión. Sí, es una situación de impacto
que tal vez causa una emoción de miedo, de inseguridad, pero la estadística es bastante alta. De hecho, la lógica nos llevaría a pensar que si esta semana ya hubo 2 accidentes de a pie en mucho tiempo, estadísticamente se dará otros accidentes. Y esto es lo que funciona. Sin embargo, nuestro cerebro está programado para que funcione de manera contraria. La disponibilidad de emoción y riesgo. Muchas veces, y bueno, en general, los medios usan la novedad y el dramatismo para crear una noticia, y realmente hay ciertas cosas que son dejadas de lado y que realmente tendrían una prioridad mayor que las que nos informan. Pero los medios no pueden dejar de lado el hecho de que la gente está adecuada a la psicología de la disponibilidad. Entonces los medios son moldeados y moldean las noticias de acuerdo a lo que genere novedad y dramatismo. Entonces, normalmente se da una pregunta de ¿qué opinas? ¿Qué piensas acerca de esto? Y la respuesta casi siempre en la disponibilidad es la respuesta a una pregunta más fácil. ¿Qué siento? Entonces, ¿qué piensas de los accidentes de aviones? O pienso, entre comillas, pienso que esta gente debió tener precaución, o que los aviones son inseguros. No es lo que en realidad lo que pienso, es lo que siento a partir de este accidente. Es que de ahora en adelante, como esto pasó, tengo el sentimiento de que no van a ser tan seguros y tendría el miedo de que me pase a mí. Ahí se menciona 2 teorías, Slovich y Sunstein. Slovich menciona que más o menos riesgo tiene que ver con la perspectiva. Si es que yo tengo una perspectiva en la cual, por ejemplo, en los aviones, en el mismo ejemplo de los aviones, tomémoslo, murieron 45 personas. Entonces la perspectiva de mortalidad es algo que genera mucho miedo, mucha inseguridad. Sin embargo, si es que usamos otra perspectiva que oculte un poco, yo que sé, las muertes de las personas, no va a tener tanto impacto. Si se le maquilla, por decirlo así, alguna noticia, no tendrá tanto impacto en la disponibilidad de las personas. Entonces, Slovich manifiesta que esta disponibilidad puede ser controlada por quien la emite. Sunstein, en cambio, contradice este concepto y se habla que esto se puede modular y se puede corregir estableciendo prioridades. Sí, entonces, pasó un accidente de avión. Lo principal, las vidas. ¿Qué estadística tiene? Lo segundo, los fallos mecánicos, y así en tal orden que se pueda dar a prioridades que en realidad tengan relevancia, se podrá hacer estimaciones y se podrá realmente sacar conclusiones. La cascada de la disponibilidad se dice a un evento que tal vez no tiene mucha magnitud, pero el hecho de que alguien lo manifieste de una manera distinta, lo ponga énfasis, empiece a salir por redes sociales, después por medios, hace que algo que realmente no tuvo mucha relevancia llegue a tener una cascada de importancia, sumándose en las prioridades de los medios, para que pueda llegarse a tomar decisiones incluso presidenciales, decisiones de altos mandatarios, de algo que realmente no podemos quitarle importancia, pero que sí está por detrás de otras cosas que son realmente más importantes. Entonces, lo que hay que hacer es tener en regulación lo que dirían los expertos, lo que dirían las estadísticas, y también lo que causan las emociones, para tener información realmente oportuna, relevante, sin dejar de lado la sensación de la gente. La especialidad de Tom W. Se da una serie de adjetivos, de descripciones al nombre de Tom W, y se dice que de acuerdo a una lista de carreras, ¿cuál sería la más probable que él siga? Entonces, entre estas carreras hay bastantes que son comunes, como el derecho, la administración de empresas, pero la personalidad está bastante apegada a lo que es la informática.
Entonces la mente automáticamente hace esa relación causal entre la personalidad de Tom W. y la personalidad que tiene algún informático y dice, no, él tiene la probabilidad de que siga informática. Sin embargo, aquí está ignorando algo que en el libro se le da el nombre de tasa base, y es la probabilidad que tienen las personas, sin importar la personalidad, de haber seguido una carrera. Entonces, si hay de todos los estudiantes, tan solo un 3% sigue informática y un 40% tiene la posibilidad de seguir derecho, lo más probable, pese a su personalidad, es que siga derecho y no informática, independientemente de su personalidad. La representatividad es la similaridad que le damos a la descripción que nos dan, haciéndola dentro de un estereotipo, como en el caso de Tom W. Normalmente esta funciona. Por ejemplo, cuando pensamos que alguien es amable, sí, resulta que es amable. Si es que vemos a alguien que es alto, atlético, normalmente podemos sugerir que es un jugador de básquet, porque sí, que lo sea. Sin embargo, esta deja de funcionar cuando hay una tasa base por detrás que nos influiría a tener otra respuesta. Normalmente ignoramos esta respuesta porque tenemos un sistema 2 perezoso, y sobre todo por el viciati, que nos hace creer a la mente que todo lo que vemos es lo que tenemos, nuestra realidad. Por lo tanto, las creencias deberían ser válidas con una lógica de probabilidad, con una tasa base. La estadística bayesiana precisamente se encarga de esto, de cambiar de parecer a la luz de alguna evidencia. Lo siguiente tiene mucho que ver, menos es más. Habla igual de un caso de Linda, en el cual dice cuál es la probabilidad. Igual dan una descripción de la personalidad de Linda, en la cual hace parecer que es bastante apegada con movimientos feministas, con una personalidad de una persona así. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad más alta? ¿Que sea cajera o que sea una cajera feminista? Y en los varios experimentos que hacen, la mayor parte de la respuesta se enfoca en que es una cajera feminista. Pero estadísticamente esto es incorrecto, ya que la probabilidad de que sea cajera feminista está dentro de la probabilidad más grande de que sea una cajera. Entonces, la respuesta correcta es que Linda tiene la probabilidad más amplia de ser cajera antes de que ser cajera feminista. Las historias más coherentes han ganado, la representatividad ha ganado ante la lógica, pero no quiere decir por eso que lo más coherente sea lo más probable. Si es lo más plausible, lo más representativo tal vez, pero no es la realidad. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro está bloqueando constantemente lo que es la lógica. Llegamos a la conclusión de que las causas triunfan sobre la estadística. Aún usando una tasa base estadística versus una tasa base causal, puede que las dos numéricamente sean las mismas, sin embargo en nuestro cerebro tendrán una influencia un poco más acentuada cuando sea causal y menos cuando tenga que ver solo con una simple estadística. La tasa base de estadística, por lo tanto, tiene que ver con un dato que es relativamente poblacional, y la tasa base causal sugiere ya el suceso individual al cual le estamos explicando, le da una explicación explícita, valga la redundancia, a ese suceso. Entonces, el sistema 1 está encargado de crear prototipos que, cuando son sociales, tienen el nombre de estereotipos. Aquí se da un ejemplo muy importante. Se dice que hay un choque entre un taxi y un carro particular. Para usar la tasa base estadística, se dice que el 80% de los carros son amarillos, de los taxis son amarillos, y el 20% son verdes. Sin embargo, hay un testigo que parece ser que vio que el taxi era verde. Entonces, las causas de ese mero hecho que parece ser que vio,
le hace que esa información sea mucho más relevante al dato estadístico de que la población sea mayor en taxis amarillos y no de verdes. El hecho de que haya, parece que se vio que el taxi era verde, no sustituye, no tiene mayor peso al dato estadístico. En cambio, cuando sea una tasa base causal, cambiar esta afirmación por el hecho de que el 80% de los accidentes son causados por taxis verdes o por taxis amarillos, para verlo así, aunque sea un mayor número de taxis verdes, no importa, el hecho hace que esto tenga un estereotipo, y ahí sí nos está dando al suceso individual que tal vez se da el estereotipo de que estos taxistas son más irresponsables que los otros y conducen a mucha velocidad, y cambia totalmente una tasa base estadística igual, pero que está relacionada directamente con el hecho. Sin responsabilidad ante una petición múltiple. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que cuando tenemos el hecho de una responsabilidad compartida, el hecho de no hacerla no me da gran carga moral. Por ejemplo, en este libro se menciona una investigación acerca de que les tienen a un grupo de personas en distintas cabinas haciendo un experimento irrelevante, y una de ellas empieza a gritar y a pedir ayuda, haciendo como que le faltara el aire, como que necesitara en una cabina conjunta, en unas 2 cabinas más cerca, necesitara la ayuda de una persona. Y el hecho es que ante esta responsabilidad, la mente del ser humano lo que piensa es que los otros están ahí, entonces pueden asumir, y hay personas que de igual manera son buenas y van a acudir a ese llamado. Libera la responsabilidad cuando esta petición es múltiple. Este pensamiento, por más que sea una manifestación un poco difícil, un poco moralmente no tan buena, es difícil de cambiarla en el pensamiento. ¿Cómo se expresa que se puede cambiar? Con sorpresa. Entonces dice, 2 personas que son sumamente buenas, que han estado ayudando, que han estado en acciones sociales, yo qué sé, o sea, que son comúnmente buenas, no ayudaron. Entonces, el causar sorpresa en las personas hace que se pueda tomar la perspectiva de que tal vez estamos ignorando, no por ser malos, sino porque nuestro cerebro está programado para ver de una manera distinta. Este tipo de responsabilidades, por decirlo, compartidas, y muchos sucesos similares son difíciles de cambiar en la mente de los humanos, y cuando se quiera poder cambiar algo así, hay que usar el factor sorpresa. La regresión a la media. Se habla también de que las recompensas por avances son muchísimo mejores que los castigos por los errores. Ahora, ¿por qué se pone en duda esto? Suena bastante bien, ¿no? Si es que a mí me dan una recompensa por algo que hago bien, obviamente lo voy a hacer mucho mejor, pero si me castigan por un error, como que más bien voy a tener miedo y todo esto. Esto se explica por la regresión a la media. De la misma manera, se da un ejemplo que el general dice que cuando hace algo bien, están piloteando los soldados, los que son los encargados de manejar las naves. Hacen algo bien, no les toman en cuenta, pero si hacen algo mal, le llaman la atención y sí, mejoran. Entonces dicen, ¿pero por qué? Precisamente por la regresión a la media. Estadísticamente, los sucesos que se hacen por habilidad tienen una media de acción. Entonces el hecho de que lo haya hecho bien en este punto, o que esta vez lo haya hecho bien, hace que la siguiente tenga más posibilidad, más probabilidad de hacerlo un poco peor. ¿Por qué? Porque se está ajustando a la media de mi habilidad. A veces lo puedo hacer un poco mejor de lo que yo soy capaz, y a veces un poco menos de lo que soy capaz. Pero eso no quiere decir que el hecho de castigar por un error haga que las personas mejoren.
No, el hecho está explicado porque de alguna manera tiene que volver a la media. La habilidad está dada. Y si es que lo hizo mal, hay muchísima más probabilidad de que lo haga bien. La correlación. La correlación es la influencia entre dos factores. ¿Por qué viene aquí la correlación? Porque la correlación y la regresión a la media son conceptos complementarios. El hecho de que haya una correlación que no sea perfecta hace que necesariamente la estadística vuelva a la media. Por ejemplo, una correlación perfecta en la cual nunca va a haber regresión a la media es por cada centímetro que se sube, también se sube en la relación en metros. Entonces, como son medidas exactas, las dos van a ir de la mano y son correlacionadas. Si yo subo 1 centímetro, se subirá 0.01 metros. Entonces, son correlacionadas en caso de tener una información así. Sin embargo, se pone un ejemplo, un típico ejemplo que pasa en la vida real. Es que las mujeres inteligentes normalmente se casan con hombres que son menos inteligentes que ellas. Entonces, una cosa tal vez no tiene mucho que ver con la otra, pero a la gente sí le gusta decir, no, es que las personas de éxito, y le dan lo que ya hablamos, le dan explicación a afirmaciones que ante nuestra mente suenan coherentes. Sin embargo, no es nada más que una correlación imperfecta que tendrá una regresión a la media. Entonces, las relaciones causales normalmente nos agradan más o tienen mucho más peso que la estadística, pero no quiere decir que sea así. Incluso esto funciona en sucesos un poco más ya económicos. Por ejemplo, aquí se da un ejemplo de que hay algunos locales y que están ubicados en tal parte o sea, dan condiciones en las que se dan los locales, ¿no? Y uno tiene un rendimiento un poco bajo, el otro tiene un poco alto, el otro está en la media, y se dice que la economía subirá en un 10%. Por lo tanto, lo que nuestra mente automáticamente resolvería es que a las ventas que tuvimos hay que sumarles un 10% y ese es el pronóstico que voy a tener por cada local. Sin embargo, sí es necesario tomar en cuenta el hecho de la regresión a la media. Si en un local vendí bastante, pueda que esta tendencia tenga que bajar y no sumarle al 10%, sino tal vez un 5%, y tomarlo en cuenta con lo que ya se vio antes, por ejemplo, con la estadística bayesiana, para tener cifras mucho más reales. ¿Cómo domesticamos este tipo de predicciones? Las intuiciones normalmente vienen dadas por una familiaridad y es lógico ante el efecto bayesiánico. Para nosotros lo que vemos es todo lo que hay y a partir de eso vamos a tratar de darle relaciones causales, pero eso no es todo. Existen cifras que van detrás que tenemos que saber cómo evaluarlas de manera correcta. Se da un ejemplo aquí de una niña que se dice que puede leer ya a los 4 años. Y no es lo mismo una evaluación futura que una evaluación actual. Entonces, cuando nos piden una evaluación futura acerca de este dato que hacemos, no, la niña leyó pronto, entonces ella va a ser una excelente estudiante, lo más posible es que sea una abogada de renombre, y empezamos a sacar relaciones causales que tal vez no tienen mucho que ver. Ahora, si tomamos en cuenta que el hecho de que sea buen estudiante, ver qué tanto el promedio de niños llega a tener este nivel y qué tanto influye el hecho de que haya leído a pronta edad. Y así usamos la estadística bayesiana tal vez y le hacemos una evaluación que realmente tenga el peso correspondiente de la información para sacar definiciones precisas. ¿Cómo hacemos esta eliminación de los sesgos en las evaluaciones? Primero tenemos que tomar en cuenta las tasas bases y darnos cuenta ante la información que nos dan. Una tasa base que es lo que hará coherente a la estadística. Después sí tomaremos en cuenta la información causal que tenemos a mano, la evidencia. Haremos una relación, qué tanto peso tiene lo uno con lo otro. El hecho que haya leído, tal vez sus padres fueron muy estrictos, fueron ellos los que le motivaron, pero realmente incluso pueden estar
presionando, adelantando etapas, y esto más bien puede tener una consecuencia negativa en la relación que hay. En cuanto a esta relación, si sumamos los valores, la ponderación real que nos dan para tener un promedio equivalente. Entonces, el hecho de que haya leído a temprana edad no nos da un 90% de seguridad que vaya a ser una buena estudiante, sino que haciendo estas relaciones ya quizá nos dará un 40, un 30%, un 20% más que el promedio de las personas ante la posibilidad de que sea una buena estudiante o un prodigio. Con todo esto podemos ver las cosas como son, y si es que ante las evaluaciones no tomamos estas consideraciones, por lo menos tenemos que considerar que esto va a ser un capricho y que vamos a seguir intuiciones causales que son coherentes, pero que no son tan lógicas. No olvidemos la ley de los pequeños números y el efecto Wissiati. No todo lo que está a nuestros ojos necesariamente tiene que ser la realidad. Hay muchísimas cosas por detrás que tenemos que tomar en cuenta.